Buenas noches, mi nombre es María Paula Torres Fuentes, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales y hoy voy a hablar sobre las causas de la caída del Imperio Romano Occidental. Bueno, hay dos variables, causas internas y causas externas. En las causas internas están la gran crisis del siglo III, la crisis demográfica y la cristiandad. Y entre las causas externas están las invasiones bárbaras. Bueno, dentro de la gran crisis del siglo III se da a medida que avanza el mismo siglo, ya que estaban siendo atacados por invasores bárbaros en las fronteras del gran imperio romano occidental. Por ende, dentro de su estructura interna empiezan a hacerse cambios. Uno de estos fue su orden ecuestre y una variedad de sucesos en los cuales está la crisis económica. Debido a los constantes ataques de las invasiones bárbaras durante el siglo III y la desesperada lucha por la supervivencia que los emperadores debieron enfrentar, hizo necesario priorizar la capacidad militar como objetivo fundamental del Estado. Respecto a eso, los cambios que se hicieron fue profesionalizar el ejército, donde un nuevo grupo de altos oficiales ecuestres asumió la dirección de las operaciones militares. También nos dice que el Estado y el ejército debieron transformarse para no ser destruidos. La nueva élite burocrática y militar que asumió la dirección de las tareas estatales durante la crisis fue la gran beneficiaria del mismo, puesto que eran generosamente recompensados. Bueno, dentro de su crisis económica se evidencia la decadencia de la agricultura, impuestos punitivos. Su comercio estaba también en decadencia. La moneda se desvalorizó puesto que esta se veía rara. Se abandonaron los campos cultivables, etc. Dentro de esta crisis también se vio a los emperadores debilitados, plagas espantosas, enfermedades, guerras, hambrunas, muertes y el horror que generaba el recaudador de impuestos. Todo esto sucede mientras que avanzan los invasores bárbaros a las afueras del Imperio Romano Occidental. Y así fue el comienzo de lo que sería la caída del Imperio Romano. Bueno, dentro de su crisis demográfica está el retroceso generado por las epidemias. Las guerras no parecen haber dado un lugar a una mejora de los ingresos y la capacidad de negociación de los estratos bajos. Por el contrario, un deterioro es claramente reconocible en las fuentes de la época. Ello fue consecuencia sin duda de la fuerte represión ejercida por los sectores dominantes y por el Estado, que garantizó una continua extracción del excedente generado por campesinos y trabajadores urbanos. Nos dice también que los pobres se veían despojados, se pisoteaban a los huérfanos a tal punto que muchos de ellos, incluso gente de buena cuna que ha recibido educación superior, se refugiaba en el enemigo para no sucumbir ante la persecución pública. Van a buscar entre los bárbaros la humanidad de los romanos, porque ya no pueden soportar entre los romanos la inhumanidad de los bárbaros. Bueno, dentro de esta regresión demográfica, los labriegos se ven obligados a buscar amparos cada vez más pesados en los grandes propietarios, y la situación del colono se parece cada vez más a la del esclavo. Bueno, otra de las causas está la cristiandad. Nos dice que el cristianismo fue un falso aliado de Roma. Debido a los constantes sucesos dentro de la población romana, el cristianismo de los romanos aparece el cristianismo. Los romanos necesitaban un consuelo y esto se vio arrastrada a una religión que los consolara a sus seguidores, con el fin de que si no en esta vida, quizás en la siguiente las cosas serían un poco más placenteras. Bueno, nos dice que la cristianidad pronto tuvo más que ofrecer a los conversos y que en el 312 después de Cristo el propio emperador Constantino se proclamó seguidor de Cristo bajo sus auspicios. La iglesia no tardó en ser eximida de impuestos y empezó a reconocer a su jerarquía con generosidad. Los obispos cobraban 5 veces más que los mismos profesores y 6 veces más que los médicos, tanto como un gobierno local. Gozo eterno en la próxima vida, burocracia en esta. Sin duda el atractivo del dinero, la riqueza, el estatus, con la idea eterna, más allá del auténtico
buen juicio y bondad de muchas de las enseñanzas de Jesús debieron de tener efectos en las masas dispuestas a unirse en una religión relativamente joven. Pero no es así como se vendió el cristianismo en el siglo IV. La Iglesia no presentó como una manera de mejora a la cuenta de los impuestos o como un bálsamo para la ansiedad. El cristianismo no se ofreció al Imperio Romano como una fuente de consuelo eclesiástica frente a los males del mundo. Se trataba de escoger un modo de vivir, ni siquiera era una cuestión sobre la vida y la muerte, era algo mucho más allá. Se trataba de una guerra, la lucha para convertir el imperio fue más allá de una batalla entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la oscuridad y la luz. Fue una batalla entre Dios y el mismo Satanás. Dice, las estructuras romanas no son más para la Iglesia más que un marco donde tomar forma, una base donde apoyarse y un instrumento para afianzar. El cristianismo también influye que se odia a los invasores, pues San Ambrosio en los bárbaros enemigos ve en los bárbaros enemigos la falta de humanidad y exhorta a los cristianos a defender con armas la patria contra las invasiones bárbaras. El obispo Sinesio de Cirene llama Excitas, símbolo de barbarie. Todos los invasores les aplica el verso de la Ilíada donde Homero aconseja expulsar a esos malditos perros que trajo el destino. Por último está la causa externa, que evidentemente, como se habló anteriormente, fue las invasiones bárbaras. Bueno, las invasiones bárbaras se dio porque los invasores son fugitivos presionados por algo más fuerte, algo más cruel que ellos. Su crueldad es con frecuencia la crueldad de la desesperación, sobre todo cuando los romanos les niega el asilo que ellos piden con frecuencia de forma pacífica. Salviano nos da las razones profundas del éxito de los bárbaros. Sin duda alguna hay una superioridad militar. La superioridad de la caballería bárbara otorga todo su valor a la superioridad del armamento. El arma de las invasiones es la espada larga, cortante y puntiaguda, arma de corte cuyo terrible eficacia es fuerte, de la fuente real de las exageraciones literarias de la Edad Media. Cascos partidos, cabezas y cuerpos rajados en dos y a veces incluso el caballo. Aminen reseña con horror un hecho de armas de este género, desconocido para los romanos. Pero los ejércitos romanos habían bárbaros. Superadas las sorpresas de los primeros choques, los adversarios enseguida comparten la superioridad militar. Bueno, la verdad es que los bárbaros sacaron provecho de la complicidad activa-pasiva de la masa de la población romana, la estructura social del Imperio Romano, en que las capas populares se veían cada vez más aplastadas por la minoría de ricos y los poderosos explica el éxito de las invasiones bárbaras.